mí me gustaría comenzar por una que ya ha quedado un poco en el olvido, porque claro, vienen tan rápido y tan rápido se van, pero el tema de los presupuestos, ¿no? Que ahora la OTAN, bueno, más que la OTAN, Estados Unidos quiere exigir a los países, sobre todo de Europa y Canadá, que alcancen el 5%. Antiguamente, recordemos que era el 2% lo que se exigía y se ha firmado una carta de compromiso conforme los países se comprometen a alcanzar ese 5%, ¿no? Pero de entre todos ha habido un caso llamativo, siempre la voz discordante, que es la de España, que no va, bueno, el presidente lo ha dicho así, no se va a alcanzar el 5%, pero se ha firmado esa carta donde en principio nos comprometía, que no era realmente una carta que se dijese que se iba a alcanzar el 5% ya, pero donde había la intención. Luego salió el presidente a decir que no, que nada de eso, que España no va a llegar al 5%. Bueno, tú como analista de defensa, yo creo que nadie mejor que tú para preguntártelo, ¿crees que según las necesidades que tiene España en defensa es necesario el 5%? Yo creo que es la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer. Una pregunta buenísima. Realmente el problema está no solo en el 5% de defensa, sino en cómo se va a invertir ese dinero. Ese es el problema que tiene España. Pero en lo que me refieres a tu pregunta específica, a mi juicio como analista, con el 3,5%, 3% de defensa, llegamos. Eso sí, si tú me dices más, te voy a decir que sí, evidentemente, para fortalecer nuestra defensa. Pero ¿cuál es el problema que tuvimos, por ejemplo, el 5% del Producto Interior Bruto invertido en defensa? Primero es la gestión de esos fondos, que nuestro país no se caracteriza en general, en ninguna área, en tener una gestión eficiente del dinero público. ¿En dónde va a ir ese dinero? Porque 5% del Producto Interior Bruto en defensa, teniendo en cuenta el PIB actual, sería una inversión aproximada, deja que lo piense, 73.470 millones de euros aproximadamente. Esto es una barbaridad, es Una decir, locura. es una locura, es decir, nos pondría, bueno, es que superaríamos, creo que el de Reino Unido actual, sin problema ninguno, podríamos tener una flota de submarinos nucleares, portaaviones y demás, que sería una maravilla. Es decir, yo a nivel militar, encantado que España tuviera un presupuesto semejante, pero ¿cuál es el problema? ¿Se va a invertir bien ese dinero o se va a desviar hacia otras zonas, hacia otros proyectos que luego no fructifican, como por ejemplo el Dragón 8x8, que se ha invertido una gran cantidad de dinero público, pero luego vemos cómo es el estado del programa? Afortunadamente, con los S80 Plus se ha conseguido que el programa de pero con retraso, y por culpa de esos retrasos ya no vamos a poder venderlo ni a Canadá ni a la India tampoco. Entonces, además que el 5% para invertir tanto en defensa se van a destinar partidas de otros ministerios y eso puede afectar a nivel social a otros fondos que también son necesarios, energía, sanidad, etc. Por eso, a mi juicio, teniendo en cuenta la coyuntura actual que vive España, que exige un rearme potente, eso sí, porque estamos en una posición geoestratégica, pues somos el puente entre Europa y África, tenemos un vecino hostil en el sur, tenemos también la cuestión de Gibraltar, aunque no vamos a llegar a las armas, pero para tener una mejor diplomacia con los británicos, tener un ejército más fuerte siempre es positivo con ellos, teniendo en cuenta su mentalidad y su idiosincrasia, porque ellos respetan la fuerza. Y para proteger nuestras aguas, no solo de Mar Unido, está Rusia, está China también, aunque con China tenemos buena relación, está también el asunto del Indo-Pacífico, que si estallan conflictos ahí o se incrementan ataques de los hutíes o Irán en esa zona, pues España debería tener presencia para nuestros intereses económicos, porque gran parte de las importaciones de España que vienen de China atraviesan el Océano Índico y el de Suez. Y si hay bloqueos en esas áreas, pues nos interesa tener presencia militar ahí para impedir eso. Entonces, resumiendo, un 3,5, un 3% sería aproximadamente 43.000 millones de euros, que ya es una cifra también bastante Sí. elevada. Casi, no, supera el triple de lo que tenemos actualmente. Con eso podemos tener, por ejemplo, submarinos S-90. Podemos tener el tan ansiado portaaviones que está pidiendo la Armada Española, el Catobar, que podríamos enviarlo, por ejemplo, al Océano Índico, que es lo que quiere España, porque recientemente se reveló en una noticia el interés que tiene España, porque la F-104
Núñez estuvo escoltando al portaaviones británico Príncipe de Gales. Y parece ser que la relación fue muy buena, hubo mucha camaradería entre los británicos y los españoles, y se animó España, a pedido de Reino Unido, de que en el futuro, dentro de 1 o 2 años, enviara un grupo de combate hacia el Indo-Pacífico. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo no podemos enviar un grupo de combate al Indo-Pacífico, porque nos quedamos desprotegidos, evidentemente. Porque enviar un grupo de combate sin enviar el LG de Juan Carlos I, a la escolta y demás. Y Marruecos está presionando, y no solo Marruecos, sino también otros actores. Y claro, pero en cambio, con un aumento del presupuesto de defensa, podemos comprar más material, como también otro punto importante, que es pagarle el sueldo a los soldados, a los marineros, porque eso es un factor importante, y además es recomendable incrementarle su sueldo, porque hoy en día lo que gana un soldado, modo de vida actual, para la inflación que existe y demás, a mi juicio no es suficiente, porque tener en cuenta que el soldado se juega la vida y no está bien pagado. Entonces, si tú pagas mejor al soldado, será más eficiente y también incrementaría el reclutamiento. Eso es importante, y claro, con un 3,5% puedes hacerlo. Hombre, si tienes un 5 te sobra para pagar a los soldados y a los mandos sin problema, pero está el riesgo de que, claro, de que si tú le metes el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, que a lo mejor haría, porque yo estoy teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto actual que tenemos en España, a lo mejor en el 2029 será diferente. Entonces, eso pues puede condicionar la inversión que se hace en defensa. A mi juicio, yo lo comenté en el canal de Ruimán García, 3,5% es la cantidad ideal en término medio, y que es asumible perfectamente por España, porque además hay que tener en cuenta la variable política, que hay ciertos sectores políticos en España que se oponen al incremento de la inversión en defensa. Si tú metes un 5%, van a organizar protestas en las calles y demás. Y claro, eso a los gobiernos no les interesa, porque los políticos viven de nuestro que le da su dinero, su sueldo. Si ven que parte de la población española está en contra de la inversión en defensa, pues no se van a arriesgar a realizar proyectos de ese tipo. Claro, ¿cuál es el problema? Para ellos, que España está... Entonces, y ya se ha comprometido esa inversión en defensa. Entonces, no se puede decir de ello, porque si lo hace, las consecuencias serán brutales. Si no, miremos ya lo que está pasando con el asunto de Huawei, por ejemplo, y otras cuestiones que ya Estados Unidos está amenazando con suspender el intercambio de inteligencia con España. Y eso puede tener consecuencias devastadoras. Imaginémonos si, por ejemplo, no nos comprometemos a llegar al 5% del PIB en defensa, como ya lo hemos firmado, porque lo hemos firmado. Entonces, la respuesta podría ser brutal. Entonces, también otra cuestión, aparte de el incremento del 5% del Producto Interior Bruto en defensa, eso puede ocasionarnos también, es que claro, es que condicionaría muchísimo a nuestro país, y sobre todo la opinión pública no lo va a aceptar. Si ya con el incremento del presupuesto de defensa que estamos haciendo está habiendo problemas, imaginémonos con el 3,5 o el 5% de Bueno, la inversión del Producto Interior Bruto. también te digo, Ruiman, que Dime. la población española últimamente no es muy dada a protestar, o sea que por Eso. muy en contra que esté, tampoco creo que haya grandes protestas, la verdad. Y además que el grupo parlamentario que más en contra puede estar o que más en contra se ha mostrado, que es el de Sumar, también su base de votantes es muy pequeñita a Sí. comparación con los otros. Entonces, yo creo que realmente no va a haber demasiado problema social más allá de algún rebote que se pillen allí desde ese partido. Lo que, por eso mismo digo, inversión 3,5% de defensa. Es cierto lo que tú comentas, que la mayor parte de las fuerzas que se oponen al incremento de inversión en defensa no tiene una representación muy significativa en lo que se refiere al conjunto, al cómputo de la sociedad española, pero es un factor a tener en cuenta. 3,5 está bien. Si la economía española crece, porque a lo mejor en 2029 tenemos una riqueza superior, porque a nivel económico España está creciendo, a nivel económico, luego ya en los sueldos y demás, pues no es lo mismo, tenemos inflación y otros factores, pero sí que a lo mejor la coyuntura es diferente, entonces te diría 5%, porque con el 5% podemos tener sumergibles nucleares sin problema ninguno, podemos reforzar el portaaviones, tener 2 grupos de combate,
que eso sería fundamental para España. Podemos tener uno en el Índico, por ejemplo, y el otro protegiendo nuestra tierra, nuestras aguas, que es lo que necesita España. Después, con 2 grupos de combate y más armamento que tendríamos, pues ya Marruecos no nos tosería, porque la respuesta sería fulminante. Y como dice con Marruecos, hay que tener una diplomacia de defensa, por así decirlo, agresiva, porque su mentalidad es diferente a la española, solo respetan el lenguaje de la fuerza. Entonces, me interesa eso. Afortunadamente, como hemos firmado este compromiso, pues entonces nos veremos obligados, a lo mejor nos permitirán bajarlo al 3% o al 3,5%, pero ya es una subida. Y a largo plazo eso beneficia a España. Curiosamente, la salvación, entre comillas, para la defensa de nuestro país está viniendo de fuera, de la OTAN, y nos va a ayudar bastante. También lo que se podría hacer también con la OTAN es negociar y decirles, con el tema del 5% del Producto Interior Bruto invertido en defensa, que España lo cumple si ellos se comprometen textualmente, que lo pongan en el Tratado de Washington, que lo pongan en una cláusula, a defender Ceuta y Melilla explícitamente de un ataque de Marruecos. Eso sería una buena base de negociación con ellos. Y les decimos, mira, te pagamos el 5%, bueno, te pagamos no, pero invertimos el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, pero tú te comprometes explícitamente a la protección de las plazas de Ceuta y Melilla, porque Canarias sí que está metida dentro del escudo, pero Ceuta y Melilla y los peñones de soberanía no. Y eso sería un buen golpe, porque además si ellos se niegan, pues entonces nosotros tenemos un argumento fuerte para negarnos a incrementar la inversión en defensa, porque además lo que quiere la OTAN de manos de Estados Unidos, ese es el otro problema por el que yo no quiero el 5% de la inversión en defensa, es que se destinará gran parte de armamento estadounidense. Ahí Ahí está está, el truco. Ahí está el ahí está. truco. Es que ese es el problema. Y es que yo también lo que flipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que la Ursula von der Leyen, cuando fue allí a Estados Unidos, prácticamente regalara el culo de Europa, ¿no? O sea, aceptara los aranceles sin imponer aranceles similares a cambio, que se comprometiese a la compra de, creo que 600.000 millones de dólares Sí. en armamento. Vamos a ver. Es lo que tú dices. Yo no tengo ningún problema con que se destine más dinero en defensa, de hecho creo que es necesario. Ahí podríamos estar hablando. Yo también he comentado una vez el tema del 2,5 o 3% del Producto Interior Bruto, pero tenemos empresas, joder, en España. Tenemos empresas que fabrican prácticamente todo el armamento de carácter estratégico. A nivel naval, todo el 95% del hardware es nuestro. Sí es verdad que luego el software, sistemas de combate y así, pues lo importamos. Pero que aún así podríamos desarrollarlo nosotros mismos con la inversión adecuada. Entonces, ahí está el problema. Ya no es tanto cuánto se destine, sino a quién se va a beneficiar de ese dinero que va a entrar. Es que esa es la cuestión principal. Por eso España también es renuente a ese incremento de la inversión en defensa, porque el que se va a llevar es Estados Unidos. Parte también por culpa de la debilidad en la política exterior de la Unión Europea, que con Trump pues no ha tenido una respuesta lo suficientemente contundente. Porque se debería a la amenaza de los aranceles, pues adoptar unos aranceles en represalia. Porque lo que estamos demostrando es debilidad, es que no solo no se adoptó una respuesta simétrica, sino que encima se van a destinar 600.000 millones a la compra de armamento y tecnología estadounidense. Y eso nos pone a la Unión Europea en una posición de debilidad, porque si desagradamos a cualquier amigo de Estados Unidos, si no, tenemos el ejemplo vivo en España con Marruecos, que al ser Marruecos aliado de Estados Unidos, bastante potente, pues estamos pagando las consecuencias. Aunque no hay explícitamente un veto al uso de armamento estadounidense, pero puede haber represalias indirectas. Ese Claro. es el problema. De ahí, por ejemplo, España es tan renuente en los últimos tiempos a adquirir armamento estadounidense por esa cuestión, que luego podemos vernos en la situación de que si entramos en conflicto con Marruecos, que en unos años puede ocurrir cuando termine el Mundial de Fútbol del año 2030, que Marruecos está esperando hasta esa fecha, o si hay un cambio de gobernante en la monarquía alauita, porque el sucesor del monarca magrebí actual tiene una postura mucho más beligerante y quiere pasar a la historia como aquel que recuperó Ceuta y Melilla, entre comillas,
de manos españolas, y hay que tener en cuenta, siempre digo, el factor mentalidad, que no la mentalidad de Marruecos, no la mentalidad española, y son más susceptibles a entrar en guerra y en conflictos, además de que están enemistados con todos sus vecinos, con Argelia, con Mauritania y con España. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, es que solo hay que ver lo beligerantes que son con todos en África. O sea, al final es un poco la oveja negra del mundo Sí, árabe y casi del norte de África. exactamente. Entonces, claro, eso lo que provoca es esa cuestión. Lo que tiene que hacer España es invertir lo mayor que pueda. Como tú bien has comentado, tenemos una base para sistemas estratégicos bastante potentes, sobre todo en el ámbito naval, que lo podemos desarrollar aún más, como está haciendo Turquía, por ejemplo. Que Turquía tiene una base naval menos potente que la española y se van a embarcar en un portaaviones. Van a ser un portaaviones que quieren tenerlo en el mar en el 2030. Ya han Que eso empezado, de hecho, significa, estos últimos días con la construcción. sí, es que el asunto es un portaaviones Estovar de 60.000 toneladas y con una eslora de 60.000 215, toneladas. que es un portaaviones medio, está bastante bien. Es un portaaviones de un buen tonelaje Estovar. Es interesante y se propone hacerlo además con una economía que no llega, bueno, creo que es la mitad de la española, el Producto Interior Bruto. Es verdad que luego a nivel social, pues no tiene el desarrollo que tiene España claramente, porque esa inversión en defensa pues le quita recursos de otras partes, pero aún así es sorprendente y es admirable y es un ejemplo que España debería adoptar, porque nosotros podemos hacerlo y más con las ayudas que tenemos Claro, de la Unión Europea lo, ahora lo que mismo. pasa es que, claro, aquí estamos, sí, con los fondos Next Generation y estas cosas que ya están prácticamente todos consumidos. De hecho, ha sido España el que más ha tirado de estos fondos para inflar artificialmente la economía, pero claro, cuando se acaben vamos a ver las consecuencias reales. Pero más allá de eso, el problema es que Turquía tiene muy clara la hoja de ruta a seguir en los próximos años y que ya ha establecido desde el 2016, que es una hoja de ruta basada en el poder duro y en el afianzamiento de la influencia, sobre todo en Oriente Medio, a través muchas veces como digo, de ese poder duro y de las relaciones diplomáticas a nivel militar con otros países, ¿no? Pero claro, en España no tenemos esta visión. En España tenemos la visión buenista, la visión progre, que no es una visión, es simplemente chupiflower y ya. Y ya, todos amiguitos. Y esto no es como el resto de naciones ven las cosas. Pero volviendo al tema del Producto Interior Bruto, yo creo que sería muy bueno para España y para definir cuánto Producto Interior Bruto se debe invertir en defensa, cuáles son las amenazas verdaderas de España. Yo creo que por ahí deberíamos hacer un listado y yo creo que la primera, todos los que nos estéis viendo y tú coincidirás conmigo, es Marruecos, que es el único que ha dicho formalmente que territorio español le pertenece a ellos. Entonces ya están haciendo una amenaza a nuestra soberanía nacional. Ya están Es amenazando que dos ciudades, más ciertas aguas territoriales también allí en Canarias, que bastante problemas tenéis ya también con la Armada marroquí así. Exactamente. Es que el asunto de Marruecos, evidentemente, es el que más perjudica a nuestro país y el que tenemos que preocuparnos más, porque como bien dices, reclaman territorios nuestros, Ceuta, Melilla, aguas españolas y los peñones de soberanía también, como las chafarinas, alucemas y demás, que incluso ya hubo un incidente de un youtuber marroquí que Sí, sí, puso sí, la eso sí. bandera en las chafarinas, entonces son provocaciones a la soberanía española. Entonces, hay que adoptar un curso de acción y destinar, es decir, primero hacer un análisis de cuáles son las amenazas que tiene España. La primera, evidentemente, es Marruecos. Entonces, tenemos que destinar y nuestro ejército para hacer frente a ese rival y orientar nuestras fuerzas armadas a ello. Porque el problema de España también es que no tenemos unas fuerzas armadas que estén centradas en muchos casos en la defensa del territorio nacional, que además, eso por ejemplo en Twitter hay muchos debates de analistas de defensa que he estado mirando de incrementar el peso de la Armada y el Ejército del Aire para centrarnos más en la defensa de España, teniendo en cuenta las características geográficas que tiene nuestro país, con más de 7.000 kilómetros de costa, tenemos dos archipiélagos, tenemos Ceuta y Melilla, los Peñones, una extensa zona económica exclusiva, entonces interesa tener una armada mucho más poderosa. Y tenemos que enfocarnos en ello. En Marruecos primero. También en Reino Unido hay que echarle un ojo, que aunque no vamos a estar en guerra, yo digo siempre con ellos, pero tiene un territorio español ocupado, que es Gibraltar. Entonces, con Reino Unido es verdad, no vamos a adoptar un curso de acción directo, pero sí interesa tener un ejército más fuerte para
poder tener una diplomacia y negociar. Que, Y bueno, que sobre, además, dime. sobre todo con el tema de Reino Unido y Gibraltar, que a ver, que es lo que comentas tú, obviamente somos países de la OTAN. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero bueno, los lazos comerciales siguen siendo muy grandes, hay muchos británicos viviendo en España, pero el problema es que la tensión se ha reavivado en los últimos tiempos por culpa de que el Reino Unido está construyendo sobre aguas territoriales que no le pertenecen. Y ese es el problema. Y por ahí también viene lo de tener más presencia de la Armada en esa zona, ¿no? Para que de manera militar, de manera ejerciendo un poder duro, se disuada al Reino Unido de seguir avanzando sobre territorios que no le pertenecen. Ya no deberían estar en Gibraltar, pero aún para más, apropiándose de aguas que no son suyas, ¿no? Es que esa es la cuestión, porque el complejo East Side, que se está construyendo en aguas españolas, eso se tiene que adoptar una postura contundente y España tiene el derecho, la ley que lo avala para adoptar una acción contundente. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos poder duro, tenemos poder blando y tampoco tenemos mucho poder blando. No, No, y nos falta poder duro. Entonces, ese es el problema. Por eso hay que invertir más en defensa. Con el 3% o el 3,6%, desde que ya tengas submarinos nucleares, unos S-90 nucleares o unos S-80 Plus mejorados, con celdas ULS al estilo de los submarinos surcoreanos, los KSS-3, que pueden lanzar misiles Hyunmoo. Si España tuviera ya Reino Unido tendría una postura muy diferente, porque si ya le podemos impactar a su territorio, la cuestión cambia. Es también tener misiles de largo alcance, al menos unos 1000 kilómetros o 2000 kilómetros. Si tuviéramos ese armamento, ya Reino Unido seguro que con Gibraltar estaría más tranquilo y no haría este tipo de provocaciones, que también se debe a la debilidad política que tiene España. Porque por lo del tema del complejo industrial, el complejo hotelero que se está construyendo, sí se podría optar una respuesta simétrica. Se le pueden cortar suministros a Gibraltar sin problema ninguno. Y ya veremos cómo se relajarían las cuestiones, la actitud hostil que está teniendo el gobierno de Reino Unido en Gibraltar. Cortarle el acceso, porque gran parte de los gibraltareños viven en territorio español, en Sotogrande y en otras zonas. Si les niegas el acceso, que tengan que ir en barco o demás, ya veríamos con estas medidas de poder blando, por así decirlo, cómo la actitud británica disminuiría. Pero hay que responder, no podemos siempre dejarnos golpear, entre comillas, por parte de terceros países, porque eso crea un precedente peligroso y nos empiezan a torear y llegará un momento en que, debido a esa diplomacia tan débil, a no tener poder duro y tampoco un poder adecuado, vamos a tener que entrar en conflicto. Entonces, para evitar guerras es mejor muchas veces, desde un primer momento, tener una postura firme y fuerte. Además, España puede hacerlo. Tenemos medios para ello. claro, como se hizo con, por ejemplo, con la invasión del islote Perejil en el 2002-2003, cuando estaba Aznar, que claro, para muchos pareció desproporcionada la respuesta, pero yo creo que estuvo bastante bien porque no es tanto la respuesta en sí, sino más el lanzar un mensaje. Se desplegó una F-100, que en aquel momento eran de las fragatas más modernas del mundo, se desplegó un equipo de operaciones especiales que rara vez se había visto antes actuar antes de ese evento. Y es el mensaje de firmeza que das, más que el hecho de la intervención en sí. Pero más allá del tema de Gibraltar, yo pondría antes una amenaza que para mí es más inmediata, que es el tema del terrorismo y la seguridad lejana de España, sobre todo en lo que viene siendo el África, el Sahel, sobre todo el Sahel, Oriente Medio también, donde operan estas células que tienen obviamente una unión, una cohesión con células que operan ya dentro de España, que están operando dentro de España y que ya, bueno, obviamente son más apartado de la policía y de la Guardia Civil, pero yo también pondría ahí, ¿no? El tener una capacidad de proyección de fuerza suficiente para destruir pues, esa amenaza de seguridad lejana, ¿no? De nuestra seguridad más lejana. Entonces, yo no sé si te gustaría incluir alguna amenaza más que tenga España. Sí. Podríamos incluir a Rusia también, pero Rusia no va a invadir España. O sea, que a nadie le metan esta idea en la cabeza. Rusia no va a llegar desde Kaliningrado hasta España conquistando todos los países cuando incluso para avanzar un kilómetro en Ucrania tiene que pasar las putas. O sea que Rusia puede ser una amenaza más en aspectos como ciberseguridad, como
puntualmente invasión de aguas territoriales, que yo tengo compañeros en la Armada que ya me han hablado de este tema, pero Rusia yo lo catalogaría como muy bajo, ¿no? En la escala de amenazas. Lo que me preocupa a mí, de que para mí es una amenaza, es la protección de las líneas marítimas de comunicación españolas, que hay por Rusia con submarinos nucleares puede hacerlo, incluso otros actores que tengan submarinos o incluso células que estén en el Sahel que pueden interferir el tráfico marítimo, como han hecho los hutíes, por ejemplo, porque además la proliferación de misiles antibuques y drones puede afectar el tráfico marítimo, más que los drones tienen un alcance superior. Y de ahí sí que es una amenaza para España, porque además nuestra economía depende en gran medida del mar, no solo el turismo, sino otros sectores que están relacionados también. Entonces, nos conviene, es una amenaza pues, en el Sahel y en otras zonas, en el Índico también, y hay que amerita nos hace muy necesario que tengamos un incremento de la inversión en defensa para proteger esas líneas marítimas. Porque si tenemos más submarinos, incluso podemos convertir al Juan Carlos I en un portadrones, como han hecho los turcos con el Anadolu, para que opere en el Sahel, para no tengamos que hacer una gran inversión y podamos contrarrestar a las amenazas que hay en esa zona. Los rusos indirectamente pueden hacerlo con ciberguerra y también con submarinos. Y con buques datos de recopilación de inteligencia que pueden operar en los cables también, los cables submarinos, que también eso hay que tenerlo en cuenta, hay que protegerlos. Hay muchísimas amenazas directas e indirectas que se ciernen sobre España y que hacen necesario tener esa inversión en defensa. Rusia a mí no me preocupa porque en el sentido de que nos vaya a invadir directamente. Como bien dices, nos van a avanzar por territorio europeo como una apisonadora porque no tienen ni población ni ejército para poder hacer. Si no, ya vemos en Ucrania lo que les está costando para avanzar sobre el territorio. Es verdad que los ucranianos están peleando casa por casa con una resistencia encomiable, pero bueno, y que los siguen avanzando, pero muy lentamente, y en esa cuestión no tenemos que preocuparnos. Aparte que Rusia no tiene intención de invadir España. Con China también hay buenas relaciones, aparte de que China no tiene una política expansionista y no nos va a atacar directamente. Y tenemos buenas relaciones comerciales con ellos. Incluso también interesa el incremento del presupuesto en defensa para la protección del Indo-Pacífico, que yo le doy una especial importancia por si estalla conflicto, si hay problemas con Irán y demás. Un recrudecimiento, a ver cómo se dice esto, que resucite el conflicto entre India y Pakistán también, que pueda haber un conflicto que afecte a la zona, que lo veo muy poco probable, pero como analista tengo que tenerlo en cuenta, que haya tensiones como la que ocurrió entre Tailandia y Camboya, que se desboquen, afecten a Birmania, Vietnam y demás. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos escenarios, hay que planificar a largo plazo, que es un problema que tiene España. Y lo estamos pagando ahora, porque haber invertido más en defensa, tener el 2% o el 3%, haberlo tenido desde hace tiempo, ya tendríamos un ejército adecuado para la coyuntura geopolítica, porque no sabemos lo que va a pasar. En defensa no podemos hacer una política al día. Entonces, hay que planificar como hacen los franceses, que tienen planes cada 5 años, una ley de programación. Entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro país para hacer frente a las amenazas que se puedan cernir sobre España, que son bastante acuciantes y peligrosas y pueden surgir más en el futuro, que amenazas comerciales, por ejemplo, en Hispanoamérica puede existir algún problema que las empresas españolas se ven amenazadas y eso amenaza a nuestro país, a nuestra economía y a nuestros ciudadanos. Entonces, hay que tener una también, como has dicho tú, de lo que queremos para nuestro ejército, detectar esas amenazas y luego invertir en el armamento y las capacidades necesarias para hacerle frente. Y para ello, una ley de programación militar, no solo inversión en defensa, sino esta ley para asignar mejor los recursos que se destinen, que sepamos que se destinen a ello y no a otras cuestiones, que se den bien con esa ley, pues ya podemos redirigir bien nuestros esfuerzos en defensa. Bueno, yo estoy francamente de acuerdo contigo.